Pero teniendo tanta capacidad, teniendo tanta relevancia, nuestra vida muchas veces está ocupada simplemente en trivialidades, en tonterías. Muchas veces invertimos el tiempo en cosas que ni siquiera desafían nuestro cerebro. Nos conducimos de manera tan mecánica que a veces a la hora de orar para dormir, bendecimos los alimentos. ¿Sí? Y a la hora de bendecir los alimentos, estamos orando como para dormir, porque somos tan mecánicos en los procesos que ni siquiera usamos nuestras neuronas. ¿Y qué es lo que sucede en nosotros? Pues ya necesariamente lo que sucede en nosotros es que lo extraordinario que Dios ha puesto en nuestras manos, lo extraordinario que Dios ha puesto en nuestra vida, lo extraordinario que Dios nos ha dado, lo estamos tomando como cosa ordinaria. Y yo mencioné unos ejemplos bíblicos a los que le he añadido otro para la noche de hoy. La Biblia habla de personas que tomaron lo extraordinario como ordinario. Mire, uno de los pasajes bíblicos que presenta una evidencia de lo que yo estoy planteando está en el capítulo 2 del Génesis. Y en el capítulo 2 del Génesis, en el verso 16 al 17, capítulo 2, verso 16 al 17, dice la Escritura: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y yo voy a decir algunas cosas sobre esto, pero no se me atribule, porque en el Génesis hay varias escuelas de interpretación y hay repeticiones de la historia narrada desde otra perspectiva. Ahora, fíjese que dentro de esta historia del Génesis, del capítulo 2, una de las cosas que a mí me maravilla es que la instrucción que Dios le da a Adán, se la dio a Adán antes que Eva surgiera. Antes que Eva existiera, Dios agarró a Adán y le dio: mira, Adán, de estos palos de China puedes comer, de estas toronjas puedes comer, de estas acerolas puedes comer, de estos guineos, mejor es que esperes que se maduren y te los comas, porque si Dios los puso a madurar, no hay por qué comerse los verdes. Como defensa al mundo vegetariano, ¿no? ¿Ah? De todo esto puedes comer. Ahora, fíjese, ¿cuántos alimentos frutales existen? ¿Cuántos alimentos frutales hay? Y Dios le dijo: de todos ellos puedes comer. Y solamente de uno le dijo no. Ahora, mi pregunta es: ¿a usted no le parece que es extraordinario que Dios le haya dado miles de sí a Adán, y en miles de sí le dijera un solo no? Pues eso es lo extraordinario. Lo extraordinario es que el Dios que dijo sí, de momento dijo: Adán, y aquí no. Pues ¿sabe qué pasó? Que después que Dios le dio a Adán, a Eva, pues yo me imagino que Adán le dio la instrucción a Eva. Y fue Adán quien le dijo a Eva: mira, de todo esto podemos comer, pero el Dios que nos creó dijo que de este no se puede comer. De este no. Ahora, ¿con qué énfasis lo diría? ¿Con qué fuerza lo diría? ¿Con cuánta pasión lo diría? Pues créame, mi tesis es que Adán pasó de lo extraordinario a lo ordinario. Y cuando la serpiente apareció
la serpiente aprovecha el desconocimiento de lo extraordinario en Eva para decirle, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ese árbol. ¿Y sabe por qué yo estoy molesto con eso? Porque por culpa de que Adán tomó lo extraordinario como ordinario, estamos aquí. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque si no la cosa estuviera peor. El haber tomado lo extraordinario como ordinario. Y hay otro ejemplo más en las Sagradas Escrituras. Está en Primera de Crónicas, en el capítulo 13 del libro de las Crónicas. Y déjeme decir algo bien breve del libro de las Crónicas. El libro de las Crónicas es una repetición de la historia de Israel narrada ya en el libro de Reyes. Lo que pasa es que en el libro de Reyes la historia se narra simplemente tal y como sucedió históricamente hablando. Pero en el libro de las Crónicas el autor introduce, además de la historia, la intervención divina. Y como el autor introduce la intervención divina, lo hace para explicar lo que el libro de Reyes no explica. ¿Ves? Por ejemplo, el libro de Reyes simplemente explica el evento, pero no dice por qué sucedió el evento. Como por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 9 y versículo 10. Fíjese que en el 13, 9 y 10 dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Hay otras versiones que dicen, y Jehová lo mató. ¿Verdad? Ahora, fíjese, ¿qué fue lo que sucedió con Usa? Mire, David sabía a lo que iba. David sabía que él iba a recoger, a buscar el arca del pacto. Y el arca del pacto era el testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es decir, tener el arca del pacto era tener a Dios en medio de la nación. Y David sabía a lo que iba. Y David sabía la gran responsabilidad que había en él como rey para buscar esa arca del pacto. Por lo tanto, él iba a buscar al mejor chofer que dirigiera la carreta de bueyes que traería el arca. No podía ser cualquiera. Por lo tanto, él iba a buscar al especialista, el que mejor sabía bregar con bueyes, al que mejor sabía dirigir una carreta, al que mejor sabía manejar la transportación rústica de aquel tiempo. ¿Y quién era el especialista en ese campo? Usa. Y desde luego le digo, mira, yo te escojo a ti porque yo sé que tú eres bueno en él. En esto de carreta tú eres bueno. Así que te escojo a ti. Lo llevó, traían el arca. Pero David tuvo que haberse encargado de hacerle saber a Usa, si el arca se fuese a caer, tú no lo puedes tocar. Porque si tú lo tocas, pasan cosas increíbles. Pero ¿sabe qué hizo Usa? Usa venía con su buey y venía con la carreta. Y parece que la carretera que estaba cerca de Kidón estaba más o menos como las nuestras, ¿verdad? Y parece que ahí cayó la carreta en un hoyo. Y cuando cayó en el hoyo, Usa tomó lo extraordinario como ordinario. Y dirigiendo la carreta extendió su mano. Y cuando fue a detener el arca, allí mismo, Dios lo mató.